Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Abacados, te damos gracias porque tú en Yeshua HaMashiach, nuestro Adoneinu, Moreno, Berabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Maestro, nuestro Rabino, nuestro Melech, nuestro Rey, nos estás enseñando paciencia. ¿Y para qué nos estás enseñando paciencia? Para que a través de esa paciencia nosotros sepamos cuidar ese precioso y maravilloso regalo, ese tesoro que es la salvación de nuestras almas. Porque amados y amadas Talmidín y Talmidot de la Torá y del Mashiach Yeshua, por impaciencia, por ser impacientes nosotros podemos perder la salvación de nuestra alma. Estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo, no, ya pasamos estamos en el 21, sí, el 21, 19, donde Yeshua está aconsejándonos a nosotros como sus talmidín sobre las cosas por venir. Y dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En los últimos tiempos, y nosotros somos la generación que vamos a venir, la venida del Mashiach. Creo que no haya nadie que dude de esto. No va a ser suficiente con el eslogan, ¿se acuerdan? El eslogan que a todos nos vendieron y el eslogan que todos nosotros pues muy internamente siempre hemos querido manejar. Simplemente cree en Yeshua y serás salvo, listo, solamente eso. No, hay algo adicional. La obediencia, porque la desobediencia a la ley divina, la desobediencia a la Torá se llama pecado. Y nosotros no podemos jugar a decir, Abacados, presento el sacrificio precioso de Yeshua para que perdonen mis pecados y salir a seguir pecando. O no podemos decir, quiero presentar el sacrificio de Yeshua, vengo aquí, delante tuyo, a presentar el corbán, el sacrificio de Yeshua, porque mañana me voy a emborrachar y voy a robar un banco. O alguien podría decir, porque mañana le voy a ser infiel a mi esposo, o porque mañana voy a mentir. Y entonces, así, ya tu pecado de mañana queda cubierto. Ahí te voy pidiendo perdón por adelantado. Y simplemente, como está escrito, cree en Yeshua. Confiesa tus pecados y cree en Yeshua y serás salvo. No, no es eso. Es apartarnos del pecado. Hacer todo nuestro esfuerzo para apartarnos del pecado. Y ya, si llegamos a caer, ahí sí está la sangre del Mesías. Pero la sangre del Mesías no cubre pecados hechos a propósito. Ahí ya es delicado lo que estamos haciendo. Entonces no solamente creer en Yeshua, sino pedir al Padre su Ruach HaKodesh para andar en obediencia a sus mandamientos. Entonces ahí ya la sangre de Yeshua queda como un antídoto si llegamos a caer. Porque muchas veces caeremos, pero ahí tenemos el antídoto. Pero el antídoto no es que tú cargas un antídoto para mordedura de serpiente y te lo metes en el bolsillo y te metes en una jaula llena de serpientes. Y entonces ya con eso ya crees que vas a ser salvo de las mordeduras de serpientes. No, el antídoto es por si te llega a picar alguna de ellas. Pero tu parte es evitarlas. Y adicionalmente nos está diciendo otra cosa el Mesías acá para los de esta generación. Y es que tenemos que aprender también a tener paciencia. Porque va a ser un ingrediente básico para que podamos cuidar la salvación de nuestras almas. Nosotros nos hemos vuelto la generación de las personas impacientes, una generación que todo lo tenemos ya, con un chasquido de dedos.
Simplemente con cliquear, simplemente entra a la aplicación, simplemente cliquea. A un clic tenemos todo, a un clic tenemos internet, a un clic pagamos los servicios, a un clic tienes un préstamo del banco, a un clic tienes los tiquetes aéreos, a un clic tienes todo, aún tienes el pecado, a un clic. Lo queremos todo ya, no queremos pagar el precio de esperar, de ser pacientes, de saber soportar la prueba. Si Yeshua no me sana ya, entonces salgo corriendo a los brujos, salgo corriendo a la cábala, salgo corriendo al espiritismo, al primero que me ofrezca un milagro inmediato, allá salgo corriendo. O empiezo a guardar Torah, pero si ya en 3 días, 15 días, no tengo trabajo, no tengo dinero y no soy multimillonario, entonces ya la Torah no me sirvió. A ver, busquemos por el islamismo o el budismo, a ver, ¿cuál me suple mis necesidades ya? Y tenemos que entender que así no funciona. La relación del creador con su criatura, la relación de nuestro creador, nuestro Abacados con nosotros como sus hijos, no es una relación de la lámpara de Aladino, la lámpara maravillosa que frotamos. Frotamos la lámpara, tenemos la Torah como una lámpara maravillosa, la frotamos y decimos las palabras mágicas, Beshem Yeshua HaMashiach, y ya, se nos tiene que dar todo. No, así no funciona. Akadosh Baruj Hu, Elohim, no es el genio de la lámpara maravillosa. El nombre de Yeshua no es ese abracadabra, no son esas palabras, no son esas palabras mágicas que nos traen todo a nuestra mesa, que nos ponen todo en nuestra mano. Y el Eterno nos advierte a través de las palabras proféticas de su Hijo el Mesías, de que la última generación, que somos tú, ustedes, nosotros, vamos a tener que tener una buena dosis de paciencia. Paciencia, alguien paciente es alguien que sabe esperar. ¿Han visto ustedes los pacientes en un hospital cuando están esperando ser atendidos por un médico? Tienen que saber esperar a que los atiendan. Y como el Padre sabe que en estos últimos tiempos vamos a necesitar una dosis muy grande de paciencia. ¿Y por qué vamos a necesitar una dosis muy grande de paciencia? Porque en esos 3 últimos años y medio de gran tribulación, los creyentes en Yeshua vamos a ser pasados por el horno de la prueba. El Padre va a sacar lo mejor de nosotros y vamos a tener que pasar muchas pruebas de fe. Así que, si tú no lo sabías, prepárate, porque son como los exámenes finales. En esos 3 años y medio van a haber muchísimos mártires donde la prueba de fe más grande que les va a exigir un nivel de paciencia muy alto es el de ser capaces de renunciar a todas las cosas, a todos los bienes, a todas las comodidades, a sus seres amados y aún a su propia vida. No todos van a ser mártires, pero sí todos vamos a pasar pruebas de paciencia muy altas, llámese de salud, económicas, de seguro que todos las vamos a pasar, de comodidad. Vamos a estar siendo perseguidos, amados. Ustedes se han puesto a pensar los niveles de paciencia tan altos que tienen que tener, por ejemplo, entidades o grupos al margen de la ley, por ejemplo, como lo son la guerrilla, los narcotraficantes, estos grupos talibanes en las montañas. Hablemos nomás de la guerrilla, que se tienen que esconder, tienen que hacer refugios bajo tierra, estar pendientes, saber los horarios de los satélites, los drones. Algunas veces no pueden bañarse sino una vez por mes.
no tener acceso a muchísimas cosas, a tecnología, un nivel muy alto de paciencia, estarse escondiendo. Sería bueno de vez en cuando, o no de vez en cuando, sería bueno que tomáramos conciencia situacional de lo porvenir. Porque muchas veces cuando nosotros escuchamos videos o vemos videos como este, simplemente decimos, oh sí, sí, lo que viene, tiene razón, sí, sí, tremendo lo que viene. Pero luego pasamos la hoja y seguimos como si nada, no tomamos conciencia situacional de lo porvenir. Y por eso quedaron estas profecías, porque el Eterno quiere que despertemos a esa conciencia situacional. O sea, no somos solamente seres espirituales. Qué bueno que fuéramos solamente seres espirituales. Qué bueno que solamente viviéramos de la tefilá y con solo la tefilá pudiera sobrevivir nuestra cáscara, nuestro cascarón, nuestro vehículo, nuestro cuerpo. Qué bueno que con tefilá no sintiéramos dolor en los pies si caminamos descalzos. Qué bueno que solamente con tefilá y con emuná y confianza en el Eterno, la intemperie, tanto el calor como el frío, no nos afectara o no tuviéramos que comer. Qué bueno que solamente con emuná pudiéramos vivir 3 años y medio sin tomar una gota de agua o ingerir un pedazo de pan. Pero tenemos que ser equilibrados y precisamente no hay palabras más equilibradas que las palabras de advertencia del Mesías Yeshua de parte de su Padre. En obediencia a su Padre, Él nos habla y nos dice, ustedes tienen un cuerpo espiritual, pero también tienen un cuerpo físico. El cuerpo espiritual yo se los voy a cuidar, se los voy a guardar, pero el cuerpo físico ustedes tienen que saberlo administrar. Por eso, aunque crean en mí, y lo vimos ya en los primeros talmidim, los primeros seguidores de él, la mayoría de sus talmidim, de los que leemos en las Besorot Tovot, en los textos registrados de el tiempo en que se movió Yeshua acá en Israel, fueron muertos, asesinados de diferentes partes, de diferentes formas. Por más de que creyeron en Yeshua, fueron perseguidos y les fue quitada su vida. Y solamente uno de ellos fue guardado, Yohanan, el discípulo amado, el talmid amado. Pero sin embargo, él tuvo también que pasar prueba de paciencia porque estuvo encarcelado, estuvo desterrado en la isla de Pasmos. Tal vez, no está escrito, pero tal vez pasando trabajos forzados. Le fue perdonada la vida, el Eterno permitió que no fuera un mártir, que no le fuera quitada su vida para que viniera la revelación del Mashiach a su vida y quedaran los escritos de él que nos dieran luz y quedaran las profecías para los últimos tiempos. Pero tenemos que aprender a ser equilibrados y a despertar a la conciencia situacional de los tiempos proféticos en que estamos viviendo y de los tiempos proféticos a los cuales nos vamos a enfrentar. Amados, no es suficiente con tener la teoría, no es suficiente con creer, hay que pedir el Ruach HaKodesh. Hay que pedir el Ruach HaKodesh. Amados, no sé por qué el Eterno en estos últimos días me está poniendo a hablarles tanto estas palabras y no sé por qué en este video me hace repetirles o repetirnos tanto estas palabras. Pedir su Santo Espíritu, pedir su Ruach HaKodesh. ¿Por qué es su Ruach HaKodesh? Es estar conectados con su presencia sobrenatural, con su santa Shejinah, llenarnos de su presencia. O sea, es solamente alimentando nuestro ser espiritual
con su esencia espiritual como nuestro creador, y su esencia espiritual es su espíritu, su ruaj mismo, su Shejinah, lo que nos puede llenar de esa paciencia, en hebreo sablanut. Y se acuerdan que ya les expliqué la palabra sablanut, que viene también de la palabra sobel, el que sufre, el que soporta algo. Es solamente estar conectados con él, con su espíritu. Lo que tú ves que a esos grandes hombres de la Torá, del Tanaj, les hizo poder soportar las pruebas, es lo que hizo que David pudiera soportar tanta persecución y tantos altibajos en su vida, lo que le permitió a los profetas poder obedecer y poder vivir esas vidas convulsionadas y difíciles que tuvieron que vivir. Es lo que le permitió al Mesías tener la fuerza, tener la paciencia para soportar cada una de las pruebas que tuvo que pasar. Esa misma conexión con el Creador fue lo que le permitió a nuestro patriarca Jacob poder ser transformado en su esencia de un hombre natural a un hombre de fe. Es lo que en esencia hizo que personajes como Abraham, como Noah, pudieran apartarse y obedecer escuchando su voz. Es necesario que nos conectemos con su espíritu. Si tú, si yo, si todos nosotros no nos conectamos con el espíritu de nuestro Creador, vamos a estar peleando en nuestras fuerzas. Vamos a estar como esos peces cuando son sacados de su medio natural, del agua, y caen en tierra, que empiezan a bailar, a saltar, parecen con epilepsia, así, hasta cuando mueren. Porque muchos llegan a una desconexión tal que están muertos espiritualmente. Tienen doctrina, tienen creencias, pero espiritualmente están muertos. Tenemos que resucitar. Si estás muerto, tienes que pedirle a Yeshua que te resucite. Yeshua es el único que te puede resucitar. Y después de que hayas resucitado, tienes que conectarte con la esencia de la vida, el Creador. Por eso, amados, por eso es que el Eterno, las pruebas que estamos viviendo, que podríamos llamarlos preapocalípticas o pre-gran tribulación, las que yo estoy viviendo, la que tú estás viviendo, la que ustedes, todos nosotros estamos viviendo, tienen un propósito. Y si nosotros analizamos y miramos, la mayoría de ellas tienen un mismo sentido: enseñarnos paciencia. Estoy que me divorcio de mi esposa, amado porque no me la soporto. Es que tú no entiendes, me contradice, me desobedece, me choca, me juzga, me calumnia. ¿Qué crees que te están enseñando, varón? Paciencia. Las mujeres: no soporto a ese hombre, no lo soporto, es un mandón, no lo soporto, es un patriarca, no lo soporto, X, Y, Z cualidad que te está puliendo. Te están enseñando paciencia, mujer. Te están enseñando paciencia. Con las finanzas: ya no puedo más con ese trabajo, no puedo más con ese jefe, no lo soporto más. ¿Qué crees que te están enseñando, joven, hombre, mujer, en ese trabajo donde estás, donde te están puliendo, que estás ya aquí, renuncias, botas la toalla? Te están enseñando paciencia. Y ni decir con las dolencias: amado, no sé, no entiendo. Muchos me escriben, hay algunos que dirán: no sé, de un tiempo para acá, me duele aquí, me duele allá, me duele por un lado, tengo achaques. ¿Cuántos años tienes, amado? Tengo 25 años.
y con todos esos achaques, con todas esas dolencias. Y ni decir cuando sos visitado por enfermedades estabas perfectamente. El año pasado, Johanan, yo estaba perfecto. Ahora tengo aquí, me diagnosticaron posiblemente un cáncer de aquí, posiblemente el azúcar se me subió, la tensión, artritis, bueno, me tienen que operar de la próstata. Bueno, ¿qué no viene? ¿Qué decir cuando el Eterno parece que soltara esa catarata de dolencias, esa catarata de enfermedades, y parece que fueran pasando por todas las ciudades y fueran buscando a cada creyente en Yeshua y le dijeran, ven para acá que yo tengo una función que cumplir en tu vida. Vengo de parte del Creador para ser tu instructor, para ser tu profesor de paciencia. Y tienes que lidiar con analgésicos, tienes que lidiar con antihistamínicos, tienes que lidiar con calmantes, tienes que lidiar con antibióticos. Y tú dices, pero si antes, cuando me daba gripa, yo hacía tefilá, ayunaba 1 o 2 días, se me quitaba la gripa. Tuve una enfermedad incurable y ayuné por 1 semana y el Eterno me sanó. Y ahora un pequeño viento y me bota a cama 1 o 2 semanas. Tengo un dolor en la espalda que no se me quita. Ahora no hay oración que valga. Tengo que ir al médico, tengo que tomar analgésicos, pastillas para el dolor. Y tienes que hacer largas colas, tienes que sacar turnos, tienes que sacar tiempo, tienes que pedir permiso en el trabajo, ir allí. Muchas veces llegas a donde el médico y en los exámenes te dicen, disculpe señora, disculpe señor, todo salió bien, usted no tiene nada. Y tú dices, pero ¿cómo que no tengo nada? Usted no sabe lo que estoy sufriendo. Sobel, sablanut, paciencia. Detrás de cada una de estas pruebas te están puliendo en paciencia. Amado, no sé con qué voy a pagar el arriendo de este mes. Amado, no sé con qué voy a hacer mercado. Mi esposa está esperando a que yo le entregue el dinero del mercado y de la leche para los niños. No tengo. Este mes no recibí mi sueldo. Amado, tengo que cerrar el negocio. Estoy en quiebra. No sé qué hacer. Detrás de todas esas pruebas, ¿qué crees tú que está haciendo el Eterno por misericordia? Preparándonos, ejercitándonos, amado, para que tengamos esa cualidad que va a sobreguardar la salvación de nuestra alma. Amados, ¿ustedes creen que salir a esconderse, a huir del nuevo orden mundial, a huir del ejército de las tinieblas, del antimashiach, en un bosque frío, húmedo, que pases 2, 3 días, 15 días huyendo con la ropa mojada, sin calzado apropiado, sin ropa apropiada, comiendo lo que puedas recoger de los árboles, no va a producir en ti agotamiento, no va a producir en ti dolencias, tal vez alguna enfermedad, y vas a tener que estar preparado para soportarla. Sablanut, tener paciencia. Si Él no te ejercita desde ya, al tercer día de estar huyendo, te machucas un dedo. Ay, no, me machuqué un dedo. ¿Quién tiene una aspirina? Nadie tiene, nadie obedeció, nadie guardó medicamentos básicos. Ah, no, yo me devuelvo para la ciudad. A mí que me marquen, pero ese dolor no me lo soporto. ¿Por qué? Porque estamos hechos unos señoritos. Estamos hechos unas señoritas, unos principitos y unas principitas, porque nos han vendido esa fábula, nos han vendido esa doctrina del reino, esa doctrina de somos hijos del rey. Tengo que tener todo, casa, carro, beca, bienes, comodidad,
y nos hemos acostumbrado a eso. Pon tú un grupo de creyentes en el Mesías a caminar en estas tierras en verano con un sol de 42, 43 grados, 15 minutos en el desierto. Se han vuelto soldados de chocolate. Nos hemos vuelto soldados de chocolate, amados, o soldados de mantequilla. Nos da el sol, nos derretimos. Soldados de algodón de azúcar. Nos tocan y nos desvanecemos. Porque nos hemos acostumbrado a las Besorot Tovot light, a las palabras fáciles, livianas, a no esforzarnos, a no tener paciencia, a quererlo tener todo ya. Así que, amados, Yeshua nos dice y nos advierte que tenemos que ser preparados en paciencia. Así que todas esas pruebas que estamos pasando ahorita, tenemos que entender que es para nuestro bien. Y que muchas de ellas, simplemente el propósito que tienen es prepararnos para lo que viene. Así que tenemos que hacer shuvá, tenemos que revisarnos conforme a la Torá, si estamos infringiendo algún mandamiento, organizarnos, ponernos a cuentas con el Eterno. Y muy factiblemente muchas de estas pruebas pasarán. Y el sentido que habrán tenido en nuestra vida es prepararnos para lo que viene. Porque si no estamos preparados, si nosotros somos soldados de chocolate, de mantequilla, muchos por falta de paciencia se van a dejar marcar. Precisamente por eso es tan importante que tengas provisión para 3 años y medio, que tengas agua para 3 años y medio, que tengas un lugar donde refugiarte si es necesario por 3 años y medio. ¿Qué pasa si cierran la ciudad donde vives? ¿Qué pasa si exigen que estés inoculado con alguna sustancia? O que exijan que tengas un microchip o la marca de la bestia cuando se empiece a exigir y no puedas seguir trabajando, te quedes sin trabajo, te quedes sin casa, te quedes sin sustento y tengas que huir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no tienes alimento guardado para subsistir? Acuérdate que está escrito que nadie podrá comprar ni vender sino los que tuvieran la marca de la bestia. Y recibir la marca de la bestia es perder el alma. Y acuérdate que está escrito también que seremos perseguidos. En el 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Así que, hermanos, amados, tenemos que prepararnos y ser moldeados en paciencia. Pidámosle al Eterno, ayúdanos a soportar. Enséñanos paciencia. Danos emuná para soportar y tener paciencia. Pero por sobre todo, llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Ruach HaKodesh. Porque si tienes el Ruach HaKodesh, así como Yeshua, soportarás con paciencia el yugo del Padre y la voluntad del Padre sobre tu vida. Espero que este video sea de bendición para cada uno de nosotros, sea de bendición para mí, sea de bendición para ustedes. Lo apliquemos en el momento en que vengan esas pruebas, eso que te pule, ese dolor en los huesos, ese dolor en la espalda, esa enfermedad, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esa situación, ese tener que madrugar, levantarse para trabajar, ese negocio que nada que quiere andar. Esa situación, llámese como sea, que está usando el Padre para pulirte en paciencia, lo recibas con agradecimiento. Lo recibas con agradecimiento y digas, Padre, Abacados, gracias, porque me estás enseñando paciencia a través de mi esposa, porque me estás enseñando paciencia a través de mi esposo, me estás enseñando paciencia a través de mis hijos, de la enfermedad, de la dolencia, de la economía. Y por favor, dame tu Ruach HaKodesh. Dame para pasar estas pruebas de paciencia que me estás dando. Lléname de tu espíritu para saber soportar, para saber ser preparado. Porque así estamos siendo, amados, siendo preparados por el Eterno por amor,
para las cosas que vienen. No se olviden, amados, no se olviden de no desperdiciar este tiempo maravilloso que el Eterno nos está regalando. Guarden alimento, agua y medicamentos básicos, hagan refugio fuera de las ciudades. Prepárense, amados. El Eterno nos ha amonestado, el Eterno nos ha hablado por años, por favor. Y ahora los que estamos pasando por pruebas de paciencia, adquiramos esa paciencia que tanto vamos a necesitar y pidamos el Ruach HaKodesh para poder ser aptos de superar todas estas pruebas. Beshem Yeshua HaMashiach. Mi deseo, que cada uno de nosotros sea preparado y sea digno y sea apto de ser escogido para ser guardado de las pruebas que ha de venir sobre los moradores de la tierra y estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando vuelva desde Israel. Beshem Yeshua HaMashiach.